Hola, bienvenidos. Este es un nuevo video de Ecofinanzas para Todos. Y en este caso, lo que le quería traer es mi experiencia en inversiones que hice en el pasado y cómo puedo hacer para que esto les sirva a ustedes para invertir en el futuro. Lo primero para decir es que las inversiones a mí me interesaron desde que salí de la secundaria en 2004 ya tenía ganas de invertir y en 2005 abrí mi cuenta comitente invirtiendo plata de familiares y aprendiendo en el camino. Entonces la primera cuestión es aprender, leer bastante y también abrir una comitente y ver cómo se mueven las cuestiones en la práctica, conocer gente, eso es muy importante. Y hasta 2014 y luego de trabajar hasta 5 años, trabajé 5 años y recién en 2014 considero que retrospectivamente es cuando debería haber empezado a tener una inversión. ¿Cuándo tener una inversión? Esto lo vimos en otro video. Sin embargo, acuérdense, para mí en ese caso eran 12 meses de gastos en efectivo. A partir de tener 12 meses de gasto en efectivo, recién ahí hubiese comenzado a invertir. Y eso se habría dado aproximadamente 5 años después de que empecé a trabajar a tiempo completo. O sea, 5 años trabajando a tiempo completo y recién ahí pude dedicarme a invertir, con lo cual yo considero que la gran mayoría de la gente no debería invertir. La gran mayoría de la gente no debería invertir. Es un consejo antiintuitivo, sin embargo, esto es lo que yo pienso que debería hacer la mayoría de la gente. Invertir en sí mismo, capital humano, y los ahorros que tenga, guardarlos en efectivo por si pasa algo, o mejor aún, mejorar su calidad de vida, unas buenas zapatillas, un buen colchón, hacer ejercicio, eso sale plata, sin embargo mejora muchísimo la calidad de vida, así que hasta ese punto no hay que invertir. Recién cuando tenemos 12 meses de gasto que invertir, entonces está hecho en base a eso. Y lo que pongo acá es que a partir de los 12 meses de invertir, ¿en qué invertimos? 40% en Estados Unidos, 20% en Argentina, 10% en Europa y el 30% restante sigue siendo liquidez. Obviamente que esto es para inversores principiantes y que no tienen un capital considerable, entonces es lo que me pasó a mí y lo que les pasa a bastantes personas, entonces por eso el canal se llama Ecofinanzas para Todos, porque a muchos les pasa esto. Entonces, ¿en qué invertimos en Estados Unidos? Bueno, hasta que idealmente sería enviar el dinero afuera, abrir un broker y tener el dinero afuera. Eso necesitamos un cierto capital que yo considero que lo habría juntado siguiendo trabajando recién al tercer año aproximadamente, habría conseguido el capital tal para poder abrir la cuenta en el exterior. En Argentina es más fácil porque abrimos una cuenta comitente y eso se puede hacer con relativamente poco capital. Y en Europa, la cuenta comitente de Estados Unidos nos permite también invertir en este ETF, cualquier ETF. Yo puse algunos ejemplos sin representativos y traté de hacer el ejemplo lo más simple posible. Entonces, cuando para invertir en Estados Unidos desde Argentina, lo que tenemos son los instrumentos que se llaman CDR, son unos instrumentos que tienen relativamente poca liquidez, que son representativos de acciones de afuera. La ventaja es que cotizan acá y se pueden comprar por cualquier broker, eso es fácil, y la desventaja es que pagan muchos impuestos sobre los dividendos. Y la segunda desventaja es que son bastante ilíquidos, o sea que si quiero comprar o vender me va a costar bastante. En un video que tenemos en la lista de reproducción de ideas para invertir, muestro cómo se hace un portafolio ideal y lo que yo hice fue hacer ese ejercicio para los 10 principales CDR que utilizan en Argentina más líquidos. Usé la teoría de portafolios eficientes de Markowitz para hacer un portafolio ideal. Y eso, en síntesis, en 2015, me daba que las principales acciones en las que invertir eran Apple y McDonald's, no eran las únicas, había más CDRs en los que invertir, sin embargo, considero que para los fines de este ejercicio, un portafolio de 50% Apple, 50% McDonald's
era algo que era bastante razonable y fácil de implementar. También hay que tener en consideración las cuestiones de la práctica de la realidad. Si yo tengo 3% de Citi en un portafolio de $500, eso representa aproximadamente $15 y tal vez la comisión para comprar un CEDAR por $15 sea muy alta, entonces no me conviene hacerlo por más que sea lo más eficiente. ¿Sí? Entonces, esto simplifica bastante las cuestiones. Entonces, 50% Apple, 50% McDonald's. Después, y después de cuando tenemos exceso de capital, lo que hacemos es mandar la plata a una broker del exterior y ahí sí empezar a operar con estos ETFs que son muy baratos para mantener y que tienen un rendimiento que es similar al de mercado. A mí me gustan más los ETFs que son equally weighted, quiere decir que cada acción representa una misma parte del portafolio y no los más tradicionales que tienen en consideración cómo se conforman los índices y eso está en base a capitalización bursátil, volumen y otros indicadores. Bueno, eso para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue el tema de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, a lo largo de 5 años, del 2015 al 2020, y esto es poniendo un capital todos los meses, lo que obtenemos es un rendimiento que en 5 años hubiese promediado aproximadamente 10% del capital invertido. O sea, Estados Unidos, 10% anual en los últimos 5 años, o del 2014 al 2019, antes de la pandemia. En Argentina, lo que tengo es, lo que puse fueron bonos argentinos en los que yo fui invirtiendo en su momento, que es creo lo que hubiese hecho yo, o sea, el bono en el que más invertía, lo puse como representativo, primero el bono en 2015, ese fue un muy buen bono, después AI16, el AF17 y desde el 2017 el DICA hasta el 2019, y cómo hubiese sido eso en Argentina, bueno, nos hubiese hecho un rendimiento negativo menos 5% anual, para un rendimiento de los 5 años de menos 21%. Y finalmente en Europa, recién comenzamos en 2017 cuando mandamos la plata al exterior y hemos tenido un rendimiento, acá habría que cambiarle por 2, de aproximadamente menos 0,7 anual, o sea, 0 prácticamente en Europa, con lo cual de las tres inversiones, el invertido, lo mejor hubiese sido Estados Unidos, seguido por Europa y Argentina. Fíjense que la liquidez, que era el 30%, le fue mejor que a dos de los tres instrumentos, inclusive en 5 años. ¿Sí? Después, si vemos el patrimonio, el portafolio total, y recuerden que el portafolio total incluye también la liquidez, que al principio es muy grande, porque recuerden que tenemos 12 meses de gastos y el primer mes invertimos una parte chiquita y después a lo largo del tiempo, si se va convirtiendo al 30% del portafolio, hubiésemos tenido un rendimiento sobre el invertido del 5%, principalmente por Estados Unidos, que le fue muy bien, compensado en parte por Argentina, que le fue bastante mal, pero como no es el total del patrimonio, hubiésemos tenido un rendimiento anualizado de aproximadamente 3,5%, lo que considero que hubiese sido lo ideal desde hoy. O sea, si yo empezase a invertir de vuelta desde hoy, pensaría que esto es lo ideal, y con algunas cuestiones prácticas que no vienen al caso. Sin embargo, para ilustrar el punto a grandes rasgos cómo funciona el, las inversiones. A ver, entonces, ¿qué pasó con respecto a lo que hice? Porque esto es lo que hubiese hecho. ¿Cómo me fue? Si hubiese ganado uno con este portafolios, en la realidad perdí menos 0,50. O sea, si hubiese hecho esto, hubiese ganado uno, en la realidad perdí menos 0,50. ¿Qué hice bien y cuáles son las lecciones que saco del pasado? En el primer momento no compré CDRs porque me parecía bastante complejo, entonces compré lo que aparecía más en los diarios y era fácil de ver, que era o en 2015 y dólar futuro. Recuerden que en ese momento el Banco Central regalaba dólar futuro barato y eso es algo que aproveché y en ese año me fue mejor
que lo que hubiese sido el portafolios. Después, el siguiente año, también seguí con el dólar futuro y letes, y ahí me fue bastante bien también. Sin embargo, el siguiente año no me fue mal, pero me fue peor que lo que hubiese puesto si hubiese colocado en el portafolio. Fíjense que Estados Unidos le fue más 15 ese año, yo lo puse en Estados Unidos, entonces me fue peor por no haber invertido en Estados Unidos. En 2018 se me dio mi gran pérdida, una gran pérdida tuve ahí, eh, que aún más fuerte de la pérdida que hubiese sido por el portafolio ideal. Fíjense que hubiese perdido en el ideal, o sea, si yo empecé a hacer todo de vuelta y yo hiciese todo de vuelta, ese año hubiésemos perdido 15-14%. Entonces, esto demuestra que no podemos hacer inversores de corto plazo con ese tipo de instrumentos porque podemos perder una parte de nuestro capital, ¿sí? Fíjense que Argentina, con el ICA, menos 20% ese año, entonces bastante fuerte, ¿no? Inclusive Estados Unidos y Europa les fue bastante mal. Sin embargo, yo compré también Levax y otros bonos en pesos, y como todos recordarán, hay una devaluación muy fuerte, una depreciación de la moneda, perdón, muy fuerte en ese año, cuestión que perdí bastante más que lo que hubiese perdido en el portafolios ideal. Y finalmente, en 2019, ahí también no me fue, gané, pero no gané tanto como hubiese sido el portafolio, que había ganado 20% en portafolios y 14% en total, porque compré, tenía bastantes acciones de Argentina, entonces que no fueron también ahí, y también tenía algunas otras inversiones, y ahora estoy acercándome, obviamente con el tiempo, me voy acercando más hacia mi portafolios ideal. En resumen, en los 5 años hubiésemos, que hubiese sacado 3,5 y entonces hubiese ganado una ganancia de 1, terminé perdiendo 0,50. Estas son algunas lecciones en 10 minutos sobre 5 años de inversiones.